¿Qué demonios haces aquí?, rugió Esteban Lara al ver a la pequeña figura arrodillada en el suelo de mármol de su oficina. La niña levantó la cabeza despacio, sin soltar el trapo húmedo. Sus ojos oscuros lo miraron sin miedo, aunque sus manos temblaron ligeramente. «Estoy limpiando», respondió con una voz demasiado madura para sus 6 años. «Mi tía Marta dice que si trabajo bien, puedo quedarme con ella». «¿Tu tía?». Esteban se acercó frunciendo el ceño. «¿Marta de la limpieza es tu tía?». «Sí, señor. Ella me cuida desde que mi mamá se fue, pero dice que tengo que ganarme el derecho de estar aquí». Las palabras golpearon a Esteban como un puñetazo. Miró a la niña. Ropa demasiado grande, cabello mal cortado, pero esos ojos tenían una determinación que no debería existir en alguien tan pequeña. «¿Cómo te llamas?». «Lucía Morales, señor. Tengo 6 años y medio. Sé limpiar, cocinar un poco y no hago ruido cuando duermo». La tranquilidad con que recitó esas palabras hizo que algo se removiera en el pecho de Esteban. Se arrodilló frente a ella. «Lucía, ¿dónde está tu mamá?». «No sé. Un día no regresó a casa. La tía Marta dice que se fue porque no me quería». Esteban sintió una rabia fría subiéndole por la garganta. Se puso de pie y caminó hacia su escritorio tomando el teléfono. «Daniela, soy Esteban. Necesito que vengas ahora mismo a mi oficina. Es urgente». «¿Qué pasó?», preguntó su abogada del otro lado de la línea. «Hay una niña limpiando mi oficina a las 10 de la noche. Su tía la está explotando». «¿Cómo?». «Una niña. Ven ya. Y trae los papeles que necesites para reportar esto». Colgó y se volteó hacia Lucía, que había seguido limpiando como si nada hubiera pasado. «Lucía, deja eso». «Pero no he terminado, señor. La tía Marta se va a enojar». «Tu tía Marta no va a enojarse contigo. Te lo prometo». La niña lo miró con desconfianza. Los adultos siempre prometen cosas. Después se van o cambian de opinión. Esas palabras atravesaron a Esteban. Se sentó en su silla giratoria y la observó. Lucía había vuelto a limpiar, con movimientos precisos y rápidos. Demasiado precisos para una niña de su edad. 20 minutos después, Daniela Ortiz entró como un huracán en la oficina. Traje impecable, portafolio en mano y una expresión que prometía problemas para quien fuera responsable. «¿Dónde está?», preguntó mirando alrededor hasta que vio a Lucía. La niña se había pegado a la pared, observando a la mujer con cautela. «Lucía, ella es Daniela. Es abogada y va a ayudarnos». «¿Me van a llevar a otro lugar?», preguntó Lucía con voz pequeña. Daniela se acercó despacio y se agachó frente a ella. «Hola, Lucía, soy Daniela. No te vamos a llevar a ningún lugar malo, pero necesito hacerte unas preguntas. ¿Está bien?». La niña asintió lentamente. «¿Dónde vives?». «En el cuarto de servicio con la tía Marta, pero ella dice que si no trabajo me va a mandar al orfanato». Daniela y Esteban intercambiaron una mirada cargada de rabia. «¿Qué más haces además de limpiar?». «Ayudo en la cocina de la cafetería, organizo papeles, barro, lo que la tía Marta me diga». «¿Vas a la escuela?». Lucía negó con la cabeza. «La tía Marta dice que no hay dinero para eso, que es mejor que aprenda a trabajar». Daniela cerró los ojos por un momento, respirando profundo. «Esteban, esto es explotación infantil. Tenemos que actuar ahora». «¿Qué necesitas?». «Primero, llamar a servicios sociales. Segundo, conseguir un lugar seguro para Lucía esta noche. Tercero, preparar una denuncia formal». «Puede quedarse en mi casa», dijo Esteban sin pensar. Las dos mujeres lo miraron sorprendidas. Lucía más que nadie. «¿En serio?», susurró la niña. «¿En serio? Pero solo si tú quieres». Lucía se mordió el labio pensando. Luego asintió despacio. «Pero si me porto mal, ¿me va a regresar con la tía Marta?». «No», respondió Esteban con firmeza. «No te voy a regresar con ella, te lo prometo. Aunque no pueda limpiar bien, aunque no puedas limpiar nada.
Por primera vez en toda la noche Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña, insegura, pero real. Daniela se puso de pie. Esto va a complicarse. La empresa, los medios, las autoridades. No me importa, interrumpió Esteban. Esta niña no va a pasar ni una noche más siendo explotada. Mientras Daniela hacía llamadas y organizaba los papeles, Esteban se quedó mirando a Lucía. La niña había dejado el trapo en el suelo y ahora observaba por la ventana las luces de la ciudad. «Señor Esteban, dime, ¿usted tiene niños?» «No». «¿Por qué me ayuda entonces?» Esteban se acercó a la ventana y se puso junto a ella. «Porque nadie debería trabajar para ganarse el derecho de existir, especialmente no una niña de 6 años». Lucía lo miró durante un largo momento. «Mi mamá decía que había gente buena en el mundo. Creo que usted es de esa gente». En ese momento, Esteban Lara, presidente de una de las empresas más importantes del país, sintió que su vida había cambiado para siempre. La mañana llegó demasiado rápido para Esteban. Había pasado la noche despierto, escuchando los ruidos que venían del cuarto de huéspedes. Lucía se había despertado 3 veces y cada vez él había ido a verificar que estuviera bien. «Buenos días», murmuró la niña desde la puerta de la cocina, vestida con la misma ropa del día anterior. «Buenos días, Lucía. ¿Dormiste bien?» Ella se encogió de hombros. «¿Tengo que hacer algo? ¿Limpiar, cocinar?» «No, solo desayunar». Esteban había preparado huevos revueltos y jugo de naranja. Lucía se sentó en la mesa, pero no tocó la comida. «¿No tienes hambre?» «Sí, pero...» «¿Esto es solo para mí?» «Claro que sí». «¿Toda la comida?» La pregunta golpeó a Esteban en el estómago. Se sentó frente a ella. «Lucía, aquí vas a comer todo lo que quieras, cuando quieras. No tienes que ganarte la comida». La niña tomó el tenedor con cuidado y probó los huevos. Sus ojos se iluminaron ligeramente. «Están buenos». El teléfono de Esteban sonó. Era Daniela. «¿Cómo pasaron la noche?» «Bien. ¿Qué averiguaste?» «Marta Jiménez fue suspendida de su trabajo esta mañana. Servicios Sociales quiere hablar contigo hoy a las 2. Y tengo malas noticias sobre la madre de Lucía». Esteban miró a la niña que seguía comiendo despacio como si cada bocado fuera un tesoro. «Te llamo después», susurró y colgó. A las 10 de la mañana, Esteban llegó a su oficina con Lucía. Había decidido no dejarla sola, y ella no se había separado de él ni un momento. «Señor Lara», lo interceptó su secretaria, Clara. «Hay una mujer aquí que dice ser la tía de la niña. Está muy alterada». Esteban sintió cómo Lucía se escondía detrás de él, agarrando su saco. «Manda a seguridad que la acompañe fuera del edificio. No quiero que se acerque a Lucía». «Pero, señor...» «Clara, es una orden». Desde su oficina, Esteban podía ver a Marta Jiménez gritando en el lobby. Era una mujer de unos 40 años, con el rostro endurecido por la amargura. «¿Esa es tu tía Marta?», le preguntó a Lucía. La niña asintió, temblando. «¿Te va a regresar conmigo?» «No, te lo prometí ayer y no voy a romper esa promesa». Lucía se relajó un poco, pero siguió pegada a él. Las 2 en punto llegó Elena Vázquez, la trabajadora social asignada al caso. Era una mujer joven, de unos 30 años, con una carpeta llena de papeles. «Señor Lara, necesito entender la situación. ¿Usted conocía a Lucía antes de ayer?» «No. La encontré limpiando mi oficina a las 10 de la noche». «¿Y decidió llevársela a su casa?» «Decidí protegerla de una situación de explotación». Elena se volteó hacia Lucía, que estaba sentada en el sofá de la oficina, hojeando un libro de cuentos que Esteban había comprado esa mañana. «Lucía, ¿cómo te sientes aquí?» «Bien», respondió sin levantar la vista del libro. «¿El señor Esteban te trata bien?» «Sí, me da comida sin que yo se la pida, y no me grita». Elena anotó algo en su carpeta. «¿Qué quieres que pase ahora?» Lucía finalmente levantó la cabeza. «Quiero quedarme con él. No quiero regresar con la tía Marta».
¿Por qué no? Porque con ella tengo que trabajar para existir. Con él puedo solo ser. Las palabras de Lucía llenaron la oficina de silencio. Elena la observó durante un largo momento. Señor Lara, ¿usted está dispuesto a hacerse cargo de Lucía de forma temporal mientras investigamos el caso? Sí. Esto implica muchas responsabilidades. Revisiones médicas, psicológicas, escolares, visitas sorpresa, evaluaciones constantes. Entiendo. ¿Por qué lo hace? No es su hija, no la conocía. Esteban miró a Lucía, que lo observaba con esos ojos demasiado serios para su edad. Porque cuando alguien pide ayuda, especialmente una niña, no puedes voltear la cara. Elena sonrió por primera vez desde que llegó. Muy bien, voy a iniciar los trámites para la custodia temporal, pero necesito que entienda que esto va a cambiar su vida completamente. Ya la cambió, respondió Esteban. Esa tarde, Daniela llegó con más noticias. Encontré información sobre Mariana Morales, la madre de Lucía. ¿Dónde está? En rehabilitación. Ha estado entrando y saliendo de clínicas los últimos 2 años. Aparentemente, Marta se hizo cargo de Lucía cuando Mariana tuvo su último episodio. ¿Qué tipo de episodio? Depresión severa mezclada con alcohol. Pero Esteban, hay algo más. Daniela bajó la voz. Mariana trabajaba en tu empresa, en el Departamento de Recursos Humanos. Fue despedida hace 3 años por una denuncia. ¿Qué tipo de denuncia? Acoso. Pero según los archivos que pude conseguir, la denuncia fue archivada sin investigación. Esteban sintió un escalofrío. ¿Quién archivó la denuncia? Tu hermana Carmen. Ella estaba a cargo del comité de ética en ese momento. El mundo de Esteban se tambaleó. Su hermana, su socio de confianza, había estado involucrada en el caso que llevó a Lucía a esta situación. Necesito hablar con Carmen. Esteban, ten cuidado. Esto puede complicar las cosas para Lucía. Miró hacia donde la niña estaba dibujando en una hoja de papel. Había dibujado una casa pequeña con 2 figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. No me importa que se complique, murmuró. Esta niña ya sufrió suficiente por las decisiones de los adultos. Lucía había estado viviendo con Esteban durante una semana cuando comenzaron a aparecer las señales. Pequeñas cosas que no cualquiera notaría, pero que a él lo mantenían despierto por las noches. ¿Puedo comer esto?, preguntó Lucía por tercera vez ese día, señalando una manzana en la cocina. Lucía, ya te dije que puedes comer lo que quieras, cuando quieras. Pero, ¿y si se acaba la comida? No se va a acabar. La niña lo miró con esa expresión que ya conocía, desconfianza mezclada con esperanza. La tía Marta decía que la comida cuesta dinero y que yo no valía tanto dinero. Esteban dejó el café que estaba preparando y se arrodilló frente a ella. Lucía, escúchame bien. Tú vales más que todo el dinero del mundo, ¿me entiendes? Ella asintió, pero él sabía que no le creía completamente. Esa mañana, mientras Esteban trabajaba desde casa, Lucía se acercó con un dibujo. ¿Qué es eso? Somos nosotros, dijo, mostrando 2 figuras bajo un techo. Pero hice a la niña muy pequeñita porque si me porto mal y crezco mucho, a lo mejor no quepo en su casa y me tiene que sacar. Las palabras golpearon a Esteban como un martillo. ¿Quién te dijo que si crecías te iban a sacar? Nadie, pero es lógico, ¿no? Los niños grandes comen más y hacen más ruido. Lucía, ven acá. Ella se acercó despacio. Tú vas a crecer y yo voy a estar feliz de verte crecer. Vas a hacer ruido y está bien. Vas a comer mucho y voy a estar contento de darte de comer. ¿Entiendes? Aunque sea grande, aunque seas grandísima. Lucía sonrió, pero había algo triste en sus ojos. Voy a tratar de ser pequeña de nuevo si me quieren sacar de aquí. Esa frase se quedó grabada en la mente de Esteban durante todo el día. Por la tarde, mientras Lucía tomaba una siesta, sonó el timbre.
Era Elena, la trabajadora social, pero no estaba sola. Venía acompañada de un hombre mayor con aspecto serio. Señor Lara, él es el inspector Rodríguez. Recibimos una denuncia anónima. ¿Qué tipo de denuncia? Alguien dice que usted se llevó a la niña sin autorización legal y que puede estar en peligro. Esteban sintió la rabia subiéndole por el pecho. ¿Dónde está Lucía?, preguntó el inspector. Durmiendo. ¿Pueden esperar a que despierte? Me temo que no. Necesitamos verificar su estado ahora. Esteban los guió hacia el cuarto donde Lucía dormía. La niña estaba acurrucada en la cama, abrazando un peluche que él le había comprado. Lucía. La despertó suavemente. Hay unas personas que quieren hablar contigo. Ella abrió los ojos y al ver a los extraños, se pegó inmediatamente a Esteban. ¿Me van a llevar?, susurró. No sé, respondió él honestamente, pero yo voy a estar aquí contigo. El inspector se acercó. Hola, Lucía. Soy el señor Rodríguez. Solo quiero hacerte unas preguntas. ¿Está bien? La niña asintió sin soltar el brazo de Esteban. ¿Cómo te trata el señor Esteban? Bien. ¿Te ha lastimado alguna vez? No. ¿Te da de comer? Sí, mucha comida. Toda la que quiero. ¿Duermes bien aquí? Lucía miró a Esteban y luego al inspector. A veces tengo pesadillas, pero él viene y me dice que estoy segura. El inspector anotó algo en su libreta. ¿Prefieres estar aquí o con tu tía Marta? Aquí, respondió inmediatamente. Con la tía Marta tenía que trabajar para que me diera comida. Aquí puedo ser niña. Elena y el inspector intercambiaron una mirada. ¿Qué significa ser niña para ti?, preguntó Elena. Jugar, leer cuentos, no tener que limpiar todo el tiempo, no tener miedo de hacer ruido cuando camino. El inspector cerró su libreta. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Lucía pensó por un momento. El señor Esteban va a meterse en problemas por ayudarme. ¿Por qué preguntas eso? Porque siempre que alguien trata de ayudar a los niños, se mete en problemas, y yo no quiero que él tenga problemas por mi culpa. El inspector miró a Esteban con una expresión diferente. Lucía, él no se va a meter en problemas por ayudarte. Lo que hizo fue correcto. Después de que se fueron los visitantes, Lucía se quedó muy callada. ¿Estás bien?, le preguntó Esteban. ¿Era verdad lo que dijo el señor, que no se va a meter en problemas? Era verdad. ¿Y yo me puedo quedar aquí? Elena dijo que sí, por ahora. ¿Por ahora significa que después me van a sacar? Esteban la cargó y se sentó con ella en el sofá. Lucía, yo voy a pelear para que te puedas quedar aquí para siempre. Pero no puedo prometerte que lo voy a lograr, porque hay muchas reglas que no dependen de mí. Pero usted quiere que me quede, más que nada en el mundo. Lucía se acurrucó contra él. Yo también quiero quedarme. Aquí siento que soy real. ¿Qué quieres decir con eso? Con la tía Marta, yo era solo alguien que trabajaba. Aquí soy Lucía. Soy una niña de verdad. Esa noche, Esteban llamó a Daniela. La denuncia anónima fue de Marta, ¿verdad? Muy probablemente, pero no pudimos comprobarlo. ¿Qué tan segura está la custodia temporal? Por ahora, segura. El inspector quedó impresionado con el estado de Lucía. Pero Esteban, necesitamos resolver el tema de la madre. Si Mariana sale de rehabilitación y quiere recuperar a su hija, ¿qué tan probable es eso? No lo sé, pero tenemos que estar preparados. Cuando colgó, Esteban encontró a Lucía parada en la puerta, en pijama. ¿No podías dormir? ¿Mi mamá me va a venir a buscar? ¿Escuchaste la conversación? Ella asintió. ¿Quieres que venga? Lucía se quedó pensando durante un largo rato. No sé. La extraño, pero también le tengo miedo. Cuando se ponía triste, se ponía muy triste. Y cuando estaba triste, se olvidaba de que yo existía. ¿Y ahora qué quieres? Quiero quedarme con usted. Pero si ella me necesita de verdad, entonces no sé. Esteban la cargó y la llevó de vuelta a su cama. No tienes que decidir nada ahora. Solo tienes que ser niña.
promete que no me va a mandar con alguien que no me quiera? Te prometo que voy a pelear para protegerte siempre. Aunque sea difícil, especialmente si es difícil. 2 semanas después, Esteban y Lucía habían creado una rutina que ninguno de los dos había esperado. Las mañanas comenzaban con desayuno juntos, las tardes con cuentos, y las noches con conversaciones que dejaban a Esteban preguntándose cómo una niña de 6 años podía tener tanta sabiduría. «¿Por qué no tienes esposa?», preguntó Lucía una mañana mientras comía cereal. «Nunca encontré a la persona correcta». «¿Cómo sabes cuál es la persona correcta?». Esteban dejó su café y la miró. «Supongo que es alguien con quien puedes ser tú mismo, alguien que te hace querer ser mejor persona, como usted conmigo, como yo contigo. Sí, conmigo usted puede ser papá sin ser papá, y yo lo hago querer ser mejor, ¿verdad? La simplicidad de sus palabras lo desarmo completamente. Sí, Lucía, me haces querer ser mucho mejor». Esa tarde llegó Elena con noticias importantes. El juez quiere ver a Lucía antes de decidir sobre la custodia temporal extendida. ¿Cuándo? Mañana. Es solo una conversación informal, pero es importante. Esteban miró a Lucía, que estaba construyendo una torre con libros. «¿Tengo que hablar con el juez?», preguntó ella sin levantar la vista. «Sí, pero yo voy a estar ahí contigo». «¿Me va a preguntar cosas difíciles?». «Probablemente, pero solo tienes que decir la verdad». «¿Y si la verdad no le gusta?». Elena se acercó y se sentó junto a Lucía. «¿Cuál es tu verdad, Lucía?». La niña dejó los libros y pensó durante un momento. «Mi verdad es que con el señor Esteban puedo ser niña. Puedo hacer preguntas sin que se enoje. Puedo comer sin pedirle permiso. Puedo llorar si tengo miedo y él me abraza. Con él, yo soy de verdad». Elena sonrió. «Esa es una verdad muy hermosa. Estoy segura de que al juez le va a gustar». Al día siguiente, en el juzgado, Lucía se veía muy pequeña en la silla frente al escritorio del juez. Llevaba un vestido nuevo que Esteban le había comprado y sus zapatos favoritos. El juez Herrera era un hombre mayor, con barba gris y ojos amables. «Hola, Lucía. Soy el juez Herrera. ¿Sabes por qué estás aquí? Para decidir si me puedo quedar con el señor Esteban». «Exacto. ¿Te gusta vivir con él?». «Mucho». «¿Por qué?». Lucía miró a Esteban, que estaba sentado detrás de ella con Daniela. «Porque él me enseñó que no tengo que trabajar para que me quieran. Porque cuando tengo pesadillas, él viene y prende la luz hasta que se me pasa el miedo. Porque me compra libros y me lee cuentos, porque me deja ser ruidosa cuando juego. Y antes, con tu tía Marta, antes tenía que ser muy callada y trabajar mucho, y siempre tenía miedo de hacer algo mal. Ahora tienes miedo, a veces, pero es diferente. ¿Diferente cómo? Antes tenía miedo de que me regañaran por existir. Ahora solo tengo miedo de que me separen del señor Esteban». El juez anotó algo en sus papeles. «Lucía, si tuvieras que elegir dónde vivir, ¿dónde elegirías?». «Con él, porque con él puedo tener sueños». «¿Qué tipo de sueños?». «Ir a la escuela, aprender a leer mejor, tener una mascota, ser doctora cuando sea grande». Con la tía Marta solo podía soñar con que no se enojara conmigo. El juez se quitó los lentes y limpió los cristales. «¿Hay algo más que quieras decirme?». Lucía se bajó de la silla y caminó hacia el escritorio del juez. «Señor juez, ¿usted tiene hijos?». «Sí, tengo 2. ¿Los quiere?». «Mucho». «¿Cómo sabe que los quiere?». El juez sonrió. «Porque quiero que sean felices. Porque me preocupo cuando están tristes. Porque haría cualquier cosa por protegerlos. Eso es lo que el señor Esteban siente por mí. Yo lo sé porque me mira como usted debe mirar a sus hijos». «¿Cómo es esa mirada?». «Como si yo fuera lo más importante del mundo». El silencio llenó la sala. El juez miró a Esteban, que tenía los ojos húmedos. «Señor Lara, ¿está usted preparado para la responsabilidad de criar a Lucía?».
Esteban se puso de pie. Señor juez, hace un mes yo era un hombre exitoso pero vacío. Lucía me ha enseñado lo que significa ser realmente importante para alguien. Estoy más que preparado. Estoy ansioso por esa responsabilidad. ¿Entiende que esto no es temporal? Si le otorgo la custodia, será hasta que Lucía sea mayor de edad. Lo entiendo y lo deseo. ¿Y si la madre biológica reaparece? Esteban miró a Lucía, que lo observaba con atención. Entonces haremos lo que sea mejor para Lucía, pero no permitiré que nadie vuelva a lastimarla. El juez se dirigió nuevamente a Lucía. ¿Entiendes que si te quedas con el señor Esteban, él será como tu papá? ¿Puedo llamarlo papá? Si él está de acuerdo, sí. Lucía corrió hacia Esteban. ¿Puedo llamarte papá? Esteban la cargó y la abrazó fuerte. Nada me haría más feliz. El juez golpeó su martillo. Custodia temporal extendida concedida por 6 meses, con revisión mensual. Señor Lara, Lucía es ahora oficialmente su responsabilidad. Cuando salieron del juzgado, Lucía no soltaba la mano de Esteban. Ya soy tu hija, ya eres mi hija, y tú eres mi papá, y yo soy tu papá. Lucía se detuvo en medio de la calle. Papá, ¿me puedes cargar? Era la primera vez que lo llamaba papá. Esteban sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Siempre, mi niña, siempre. La cargó y caminaron hacia el auto. Ninguno de los dos sabía que en pocos días el pasado volvería a tocar a su puerta. Pero en ese momento eran simplemente un papá y su hija, caminando hacia casa. Esteban estaba revisando unos contratos cuando Daniela entró a su oficina con una expresión que no prometía nada bueno. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Qué pasó ahora?» «Encontré a Mariana Morales». Esteban dejó los papeles y la miró fijamente. «¿Dónde está?» «Salió de rehabilitación hace una semana. Está viviendo en un apartamento pequeño cerca del centro. Y Esteban quiere ver a Lucía». El mundo se tambaleó ligeramente. ¿Habló contigo? No. Habló con Elena, la trabajadora social. Dice que está sobria, que tiene trabajo y que quiere conocer a su hija de nuevo. ¿Conocer? Es su madre. Esteban. Lucía tenía 4 años cuando Mariana empezó con los problemas. En realidad, casi no se conocen. Esteban caminó hacia la ventana. Abajo, en el parque del edificio, podía ver a Lucía jugando con Clara, su secretaria, que había insistido en bajar con ella después del almuerzo. ¿Qué dice la ley? Que la madre biológica tiene derechos, pero también dice que el interés superior del menor es lo más importante. ¿Y cuál es el interés superior de Lucía? Eso es lo que vamos a tener que determinar. Esa tarde, Esteban se sentó con Lucía en el sofá de su casa. Habían estado leyendo un cuento, pero él no podía concentrarse. «Papá, ¿estás triste?», preguntó Lucía, cerrando el libro, un poco preocupado. «¿Por qué?» «Lucía, necesito decirte algo importante». Ella se sentó derecha, con esa seriedad que a veces lo sorprendía. «¿Es sobre mi mamá?» «¿Cómo sabes?» «Porque es lo único que te podría preocupar tanto. Ella quiere verme». Esteban asintió. «¿Y tú qué quieres?» Lucía se quedó callada durante un largo rato, jugando con el borde de su vestido. «No sé, la recuerdo un poco. Recuerdo que a veces me abrazaba y me cantaba, pero también recuerdo que se ponía muy triste y no me hablaba por días. ¿Te gustaría verla? Si la veo, ¿me tengo que ir a vivir con ella?» «No necesariamente, pero es posible». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «No me quiero ir de aquí. Aquí soy feliz. Yo tampoco quiero que te vayas, pero tu mamá tiene derecho a verte. ¿Y si ella cambió? ¿Y si ahora es buena mamá? Entonces tendríamos que decidir qué es lo mejor para ti». Lucía se acurrucó contra él. «¿Podemos los 3 estar juntos?» «No sé, mi amor, no sé». 2 días después, Elena organizó el encuentro en un parque público. Esteban llegó con Lucía,
que había estado nerviosa toda la mañana. ¿Cómo la voy a reconocer?, preguntó mientras caminaban. Elena dice que ella nos va a reconocer a nosotros. ¿Y si no me acuerdo de ella? Está bien, no tienes que recordar nada. Mariana Morales estaba sentada en una banca bajo un árbol. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello castaño y los mismos ojos oscuros de Lucía. Se veía limpia, sobria, pero había algo frágil en su postura. Cuando vio a Lucía, se puso de pie lentamente. «Hola, mi niña», dijo con voz temblorosa. Lucía se escondió detrás de Esteban. «Hola», murmuró. «¿Me recuerdas?» Lucía asomó la cabeza. «Un poquito. ¿Tú me cantabas la canción del elefante?» Mariana sonrió y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Sí. ¿Te acuerdas de la letra?» «No». Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a buscar a otro elefante, completó Lucía, saliendo de detrás de Esteban. Las dos se miraron en silencio. «Te ves muy bien», dijo Mariana. «Muy grande. Tengo 6 años y medio. Lo sé. Siento mucho haberme perdido tanto tiempo contigo». Lucía se acercó un poco más. «¿Por qué te fuiste?» Mariana miró a Esteban, como pidiendo permiso para responder honestamente. «Porque estaba muy enferma. Estaba tan triste que no podía cuidarte bien, pero ahora estoy mejor». «¿Ya no estás triste?» «A veces sí, pero ahora sé cómo manejar la tristeza sin lastimarte». Lucía se sentó en la banca junto a ella, pero manteniendo distancia. «¿Quieres que regrese contigo?» Mariana respiró profundo. «Quiero lo que sea mejor para ti, y creo que lo mejor para ti es quedarte con él», señaló a Esteban. «¿En serio?», preguntó Lucía sorprendida. «En serio. Él te cuida como yo no pude hacerlo. Pero me gustaría conocerte de nuevo, poco a poco. Como amigos, como mamá e hija, pero sin presión, sin que tengas que elegir». Lucía miró a Esteban. «¿Eso se puede?» «Si todos estamos de acuerdo, sí». Por primera vez en el encuentro, Lucía sonrió. «¿Puedes enseñarme otras canciones?» Mariana se rió, y por un momento parecía una mujer completamente diferente. «Puedo enseñarte todas las canciones que quieras». Pasaron 1 hora en el parque. Mariana le contó a Lucía sobre su trabajo en una floristería, sobre las flores que más le gustaban, sobre los libros que estaba leyendo. Lucía le contó sobre la escuela, sobre sus cuentos favoritos, sobre cómo Esteban le había enseñado a hacer panqueques. Cuando llegó la hora de irse, Lucía abrazó a Mariana. «¿Nos vamos a ver la próxima semana?» «Si tú quieres». «Sí quiero, pero después me voy a casa con papá». Mariana miró a Esteban. «Gracias», le dijo, «por cuidarla, por amarla como yo no pude. Ella es fácil de amar». «Sí, lo es, siempre lo fue». De camino a casa, Lucía fue callada. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Esteban. «Rara. Bien, pero rara». «¿Por qué rara?» «Porque ella es mi mamá, pero tú eres mi papá, y está bien. Es como si pudiera tener los dos. ¿Te gusta esa idea?» «Sí. Pero papá, dime, tú sigues siendo mi papá de verdad, ¿cierto? Aunque ella sea mi mamá». «Siempre voy a ser tu papá de verdad». «Bueno, entonces todo está bien». Esa noche, mientras Lucía dormía, Esteban se quedó pensando en cómo una niña de 6 años había resuelto con tanta sabiduría lo que a los adultos les costaba tanto trabajo entender. La segunda visita con Mariana fue en una cafetería cerca del parque. Lucía había insistido en llevarle un dibujo que había hecho, 2 mujeres y un hombre alrededor de una niña pequeña. «¿Quiénes son?», preguntó Mariana al ver el dibujo. «Somos nosotros 3 cuidándome a mí», respondió Lucía con naturalidad. «Papá dice que una familia puede ser de muchas formas». Mariana miró a Esteban con una mezcla de gratitud y dolor. «¿Te gusta vivir con él?» «Mucho. Me enseña cosas y me deja hacer preguntas. ¿Tú me vas a enseñar cosas también? ¿Qué te gustaría aprender?»
a hacer flores de papel y más canciones y... ¿Por qué te pusiste tan triste antes? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Mariana miró sus manos durante un momento largo. ¿De verdad quieres saberlo? Lucía asintió. Hay una enfermedad que se llama depresión. Es como cuando te duele la panza, pero en lugar de dolerte la panza, te duele el corazón y la cabeza. Y cuando me dolía mucho, no podía cuidarte bien. ¿Como cuando yo tengo fiebre y no puedo jugar? Exacto, pero mi fiebre duraba muchos días. ¿Ya se te quitó la fiebre? Ahora sé cómo cuidarme cuando me empieza a doler, y tengo doctores que me ayudan. Lucía asintió, como si fuera la explicación más lógica del mundo. ¿Por eso tomabas cosas que te hacían actuar raro? Esteban se tensó, pero Mariana respondió con honestidad. Sí. Pensé que esas cosas me iban a quitar el dolor, pero solo lo empeoraban. Como cuando yo pensé que el jarabe para la tos sabía tan feo que me iba a curar más rápido. Pero papá me explicó que no funciona así. Exactamente así. Mariana sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. Lamento mucho haberte dejado, Lucía. Está bien. Papá dice que los adultos también cometen errores. Pero ahora ya no estás enferma, ¿verdad? Ahora sé cómo cuidarme para no enfermarme tanto. ¿Y podemos ser amigas mientras yo vivo con papá? Me encantaría ser tu amiga. Lucía se bajó de su silla y abrazó a Mariana. Fue un abrazo corto, pero real. La tercera visita fue diferente. Mariana había traído fotos. Estas son de cuando eras bebé, le dijo a Lucía mostrándole un álbum pequeño. ¡Qué pequeñita era! ¿Esa soy yo? Sí, ahí tienes 6 meses, y esta es cuando cumpliste 1 año. Lucía hojeó las fotos con curiosidad. ¿Por qué no tengo más fotos? Mariana miró a Esteban incómodamente. Porque después de esa época yo me puse muy enferma y no tomé más fotos. ¿Te arrepientes? La pregunta directa de Lucía sorprendió a ambos adultos. Me arrepiento de muchas cosas, mi niña. Papá dice que arrepentirse sirve solo si usas el arrepentimiento para ser mejor. Tu papá es muy sabio. Sí, lo es. ¿Tú vas a ser mejor ahora? Voy a intentarlo todos los días. Bueno, entonces yo te voy a ayudar. ¿Cómo me vas a ayudar siendo tu amiga? Los amigos se ayudan, ¿no? Esa fue la primera vez que Mariana lloró frente a Lucía. ¿Estás triste?, preguntó la niña. Estoy triste, pero es una tristeza diferente. Es tristeza porque estoy feliz. ¿Eso existe? Sí. A veces lloramos cuando estamos muy contentos. Como cuando papá lloró el día que el juez dijo que me podía quedar con él. Exactamente así. 2 semanas después, las visitas se habían vuelto regulares. Esteban notó cambios en Lucía. Estaba más curiosa sobre su pasado. Hacía más preguntas sobre bebés y familias. Papá, le dijo una noche antes de dormir, ¿tú crees que Mariana es buena mamá ahora? Creo que está intentando serlo. ¿Es diferente ser mamá y ser papá? ¿Tú qué piensas? Creo que los papás y las mamás cuidan diferente, pero los dos cuidan con amor. Eso es muy cierto. ¿Puedo tener los dos? ¿Un papá que me cuida todos los días y una mamá que es mi amiga? Si eso es lo que tú quieres, sí, es lo que quiero. Pero papá, dime, si algún día Mariana quiere que regrese con ella, ¿me vas a dejar ir? Esteban sintió un nudo en el estómago. ¿Tú quieres regresar con ella? No, quiero quedarme contigo, pero quiero que ella sepa que la perdono y que puede ser mi mamá de lejos. ¿La perdonas? Sí. Papá dice que perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien, sino que ya no vamos a estar enojados por eso. ¿Y tú no estás enojada? Al principio sí, pero después entendí que ella no me dejó porque no me quería. Me dejó porque estaba muy enferma para cuidarme. Eres muy sabia, Lucía. Los niños somos más sabios de lo que los adultos piensan. Al día siguiente, Mariana pidió hablar con Esteban a solas. Quiero que sepas que no voy a pelear por la custodia.
le dijo directamente. ¿Por qué? Porque Lucía es feliz contigo, porque tú le das estabilidad que yo no puedo darle, y porque ser madre no significa poseer a tu hijo, sino querer lo mejor para él. ¿Y qué quieres tú? Quiero ser parte de su vida, no como la madre que la cría, sino como la madre que la ama desde lejos. Quiero que sepa de dónde viene, que me conozca, que sepa que la dejé por enfermedad, no por desamor. ¿Estás segura? Completamente. Pero Esteban, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Sobre mi despido de la empresa, sobre lo que realmente pasó. La expresión de Mariana se endureció. No fue solo acoso, fue algo mucho peor, y tu hermana Carmen lo sabía. Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Que lo que me hicieron en esa empresa fue lo que me llevó a la depresión más fuerte. Y Carmen no solo lo encubrió, sino que participó en ello. Mariana, necesito que me cuentes todo. ¿Estás preparado para saber la verdad sobre tu hermana? Esteban miró hacia donde Lucía jugaba en el parque, ajena a la conversación que estaba a punto de cambiar todo otra vez. Sí, estoy preparado. Mariana respiró profundo antes de comenzar a hablar. Carmen no solo encubrió el acoso, ella fue quien lo organizó. Esteban sintió que las palabras lo golpeaban físicamente. ¿Qué quieres decir? Había un ejecutivo, Roberto Méndez, que tenía problemas de acoso con varias empleadas. Carmen sabía todo, pero en lugar de despedirlo, decidió buscar víctimas que fueran fáciles de silenciar. ¿Y tú eras una de esas víctimas? Yo era una madre soltera, sin dinero para abogados, con una hija pequeña. Carmen pensó que sería fácil intimidarme. Esteban se sentó en la banca del parque, sintiéndose mareado. ¿Qué te hicieron? Roberto empezó con comentarios. Después siguió con tocamientos. Cuando lo reporté, Carmen me llamó a su oficina. Me dijo que no había pruebas, que Roberto era valioso para la empresa y que si insistía con la denuncia, me despedirían por mal desempeño. ¿Y entonces qué pasó? Insistí, porque pensé que si no lo hacía, le pasaría a otras mujeres. Carmen cumplió su amenaza. Me despidieron, me pusieron en lista negra y cuando traté de conseguir trabajo en otros lados, siempre había una llamada que arruinaba mis posibilidades. ¿Por eso empezaste a beber? No podía mantener a Lucía. No podía conseguir trabajo. Perdí el apartamento. La depresión que ya tenía se volvió incontrolable. Sí, por eso empecé a beber. Esteban miró a Lucía, que seguía jugando, sin saber que estaba escuchando la historia que había destruido su familia. ¿Tienes pruebas? Tengo emails, grabaciones de audio, testimonios de otras mujeres que pasaron por lo mismo. ¿Por qué no las usaste antes? Porque estaba demasiado enferma para pelear. Y porque tenía miedo de que me quitaran a Lucía definitivamente. ¿Y ahora? Ahora Lucía está segura contigo. Y ahora estoy lo suficientemente fuerte para hablar. Esteban se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Mariana, si esto sale a la luz, tu empresa va a tener problemas, tu hermana va a tener problemas, pero las mujeres que fueron silenciadas van a tener justicia. ¿Qué necesitas de mí? Tu apoyo, o al menos que no me impidas hablar. Esteban miró a su hija adoptiva, que corrió hacia él con una flor que había encontrado. Papá, mira lo que encontré para Mariana. Está muy bonita, mi amor. Lucía le entregó la flor a Mariana. Es para que no te olvides de que ahora tienes amigos. Mariana abrazó la flor contra su pecho. Nunca me voy a olvidar, mi niña. Esa noche, después de acostar a Lucía, Esteban llamó a Carmen. Necesito verte mañana. ¿Pasa algo? Sí, pasa algo muy grave. Al día siguiente, Carmen llegó a la oficina de Esteban con su actitud de siempre, segura, controlada, elegante. ¿De qué se trata esta urgencia? Se trata de Mariana Morales. Carmen se tensó casi imperceptiblemente. ¿Quién? La madre de Lucía.
La mujer que despediste hace 3 años. Esteban, no sé de qué hablas. Carmen, tengo las pruebas, los emails, las grabaciones, los testimonios. Su hermana se sentó lentamente en la silla frente a su escritorio. ¿Qué quieres? Quiero la verdad. Y si te doy la verdad, ¿qué vas a hacer? Depende de cuál sea esa verdad. Carmen se quedó callada durante varios minutos. Roberto Méndez generaba mucho dinero para la empresa. ¿Y eso justifica el acoso? No justifica nada. Pero tampoco podíamos perder contratos millonarios por las quejas de una secretaria. Una secretaria. Era una mujer, Carmen. Una madre. Era un problema que había que resolver discretamente. ¿Resolver? ¿Destruyendo su vida? Esteban, el mundo de los negocios no es un cuento de hadas. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles como arruinar la vida de una mujer inocente para proteger a un acosador, para proteger a la empresa, para proteger empleos, para proteger contratos. Esteban se puso de pie. ¿Cuántas mujeres más, Carmen? ¿Qué quieres decir? ¿Cuántas mujeres más fueron silenciadas para proteger a Roberto o a otros como él? Carmen no respondió. Carmen, te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto. Y si no lo hago, entonces voy a hacer yo lo correcto. ¿Vas a destruir tu propia empresa por una mujer que ni siquiera conocías? Voy a proteger a mi hija haciendo lo que es justo. ¿Tu hija? Esteban, esa niña ni siquiera es tu hija de verdad. Es más mi hija que tú, mi hermana, en este momento. Carmen se puso de pie, furiosa. ¿Vas a arruinar todo lo que hemos construido por un capricho emocional? Voy a arreglar lo que nosotros rompimos. Si haces esto, no solo me vas a hundir a mí, vas a hundir la empresa. Van a haber demandas, despidos, pérdidas millonarias. Entonces será el precio de hacer lo correcto. Esteban, piénsalo bien. ¿Vale la pena destruir todo por el pasado? ¿Vale la pena construir un futuro donde Lucía pueda estar orgullosa de su padre? Carmen caminó hacia la puerta. Si haces esto, vamos a ser enemigos. Carmen, ya somos enemigos, solo que yo apenas me estoy dando cuenta. Cuando su hermana se fue, Esteban se quedó solo en su oficina, mirando la foto de Lucía que tenía en su escritorio. Por primera vez en su vida, sabía exactamente qué tipo de hombre quería ser. Era el tipo de hombre que haría lo correcto, sin importar el precio. La reunión del consejo directivo fue tensa desde el primer momento. Esteban había convocado a todos los miembros con solo 24 horas de anticipación, algo que nunca había hecho en sus 10 años como presidente. Carmen estaba sentada al otro extremo de la mesa, evitando su mirada. Los otros 5 miembros del consejo parecían nerviosos. ¿Por qué tanta urgencia, Esteban?, preguntó Fernando Vega, el vicepresidente financiero. Porque tenemos un problema que no puede esperar más. Esteban puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Durante los últimos años, esta empresa ha estado encubriendo casos de acoso sexual. Y no solo los ha encubierto, sino que ha destruido sistemáticamente las vidas de las víctimas. El silencio se volvió pesado. ¿De qué hablas?, preguntó María Santos, la directora de Recursos Humanos. Hablo de Roberto Méndez, hablo de al menos 8 mujeres que fueron acosadas, y hablo de un encubrimiento dirigido desde este mismo consejo. Carmen finalmente habló. Esteban, creo que estás exagerando. ¿Exagerando?, interrumpió abriendo la carpeta. Aquí tengo emails donde tú instruyes a Recursos Humanos para despedir a Mariana Morales después de que denunció a Roberto. Tengo grabaciones donde coordinan la lista negra para impedir que consiga trabajo. Tengo testimonios de otras víctimas. Fernando se acercó para ver los documentos. Esto es real, completamente real, y hay más. Esteban sacó otro folder. Roberto no fue el único. Hay al menos 3 ejecutivos más que han sido protegidos bajo el mismo sistema. María palideció.
¿Cómo conseguiste toda esta información? Una de las víctimas finalmente decidió hablar, y yo decidí escuchar. Carmen se puso de pie. Esteban, necesitamos hablar en privado. No, este es exactamente el lugar donde necesitamos hablar, sin privacidad, sin secretos, sin encubrimientos. Esto va a arruinar la empresa. La empresa ya está arruinada, solo que ahora nos vamos a hacer responsables. Luis Herrera, el consejero más veterano, habló por primera vez. ¿Qué propones, Esteban? Una investigación externa completa, compensación para todas las víctimas, despido inmediato de todos los involucrados en el encubrimiento y cambios estructurales para que esto nunca vuelva a pasar. ¿Incluyendo a Carmen?, preguntó Fernando. Incluyendo a quien sea que haya participado. Carmen volvió a sentarse, con la cara roja de rabia. ¿Y qué pasa contigo, Esteban? ¿Tú no sabías nada de esto? Yo no sabía nada. Pero como presidente, soy responsable de lo que pasa bajo mi liderazgo. ¿Vas a renunciar? Esteban había pensado en esa posibilidad durante toda la noche. No. Voy a quedarme para arreglar lo que se rompió. Pero voy a hacerlo de manera diferente. María levantó la mano. ¿Cuáles serían esas compensaciones? Indemnizaciones económicas, apoyo psicológico, recomendaciones laborales y una disculpa pública. ¿Una disculpa pública?, exclamó Carmen. ¿Estás loco? Eso va a traer demandas masivas. Las demandas ya van a venir, Carmen. La diferencia es si las enfrentamos haciendo lo correcto o siendo arrastrados por los tribunales. Fernando hojeó algunos documentos. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Probablemente varios millones de pesos, pero es el costo de hacer lo correcto. Luis se quitó los lentes y los limpió lentamente. Esteban, ¿hay algo personal en esta decisión? Sí. Una de las víctimas es la madre biológica de mi hija adoptiva. ¿Eso no genera un conflicto de interés? Genera la motivación correcta. Por primera vez en años, estoy tomando una decisión pensando en qué tipo de mundo quiero dejar para mi hija. Carmen se puso de pie nuevamente. Esto es ridículo. Esteban está siendo chantajeado emocionalmente por una mujer que ni siquiera... Carmen, cállate. La interrumpió Esteban con una firmeza que sorprendió a todos. Solo estás empeorando tu situación. La reunión duró 3 horas más. Al final, el consejo votó. 5 votos a favor de la investigación y los cambios estructurales. Solo Carmen votó en contra. Carmen, necesito tu renuncia en mi escritorio antes del viernes. ¿Y si no la entrego? Entonces será despedida el lunes. Cuando todos se fueron, Esteban se quedó solo en la sala de juntas. Sabía que los próximos meses serían difíciles. Habría demandas, pérdidas económicas, escándalo mediático. Pero también sabía que esa noche podría ir a casa y mirar a Lucía a los ojos sin sentir vergüenza. Su teléfono sonó. Era Daniela. ¿Cómo fue? Difícil, pero correcto. ¿Y Carmen? Tiene hasta el viernes para renunciar. ¿Estás bien? Esteban miró por la ventana de la sala de juntas. Abajo, en el parque, había niños jugando con sus padres. Estoy mejor que bien. Por primera vez en mucho tiempo estoy orgulloso de las decisiones que estoy tomando. ¿Qué le vas a decir a Lucía? La verdad, que su papá cometió errores, pero que está tratando de arreglarlos. ¿Crees que lo va a entender? Los niños entienden la honestidad mejor que los adultos. Esa noche, después de cenar, Lucía se acercó a él. «Papá, ¿hoy fue un día difícil en el trabajo?» «Sí, mi amor, muy difícil. ¿Pero hiciste lo correcto?» «Traté de hacerlo. Entonces fue un buen día difícil». Esteban la cargó y la abrazó fuerte. «¿Cómo sabes eso?» «Porque Mariana me dijo que los días más difíciles son cuando tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto, y que la gente buena siempre elige lo correcto. Mariana es muy sabia. Sí, y tú también». En ese momento, Esteban supo que había tomado la decisión correcta.
no por la empresa, no por su reputación, sino por la niña que tenía en sus brazos y que le había enseñado lo que realmente importaba en la vida. 6 meses después, Esteban empujaba a Lucía en los columpios del mismo parque donde habían conocido a Mariana. La niña se reía mientras volaba hacia adelante y hacia atrás, con el cabello brillando bajo el sol de la tarde. ¡Más alto, papá!, gritaba extendiendo las piernas para llegar más lejos. ¿No tienes miedo?, le preguntó dándole otro empujón. Contigo nunca tengo miedo. Las palabras lo llenaron de esa calidez que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Era la sensación de estar exactamente donde tenía que estar. «Papá, dime, ¿ya no trabajas tantas horas como antes?» «No, ahora trabajo las horas correctas». «¿Cuáles son las horas correctas?» «Las que me dejan tiempo para estar contigo». Lucía saltó del columpio y corrió hacia él. «¿Por eso ahora vienes a recogerme a la escuela todos los días?» «Sí, porque no me quiero perder nada de verte crecer». Se sentaron en la banca donde meses atrás habían tenido esa primera conversación difícil sobre Mariana. Ahora la rutina era diferente. Veían a Mariana 2 veces por semana, a veces en el parque, a veces en su apartamento pequeño pero acogedor, donde había llenado las paredes con dibujos de Lucía. «¿Sabes qué me dijo la maestra hoy?», preguntó Lucía, balanceando las piernas. «¿Qué te dijo?» «Que tengo que escribir una composición sobre mi familia para el Día del Padre». Esteban sintió un pequeño nudo en el estómago. «¿Y eso te preocupa?» «No, pero quiero asegurarme de una cosa». «¿Qué cosa?» Lucía lo miró con esos ojos serios que a veces lo sorprendían. «Tú eres mi papá de verdad, ¿verdad? No solo de papel». «¿Qué quieres decir?» «Sofía en mi clase dice que su papá adoptivo no es su papá real, que su papá real está en otro lugar». Esteban la cargó y la puso en sus piernas. «Lucía, ¿qué hace que un papá sea real?» Ella pensó durante un momento. «Estar ahí cuando tienes miedo, curarte cuando estás enferma, enseñarte cosas, abrazarte cuando estás triste, celebrar cuando estás feliz. ¿Y yo hago esas cosas? Todas, todos los días. Entonces soy tu papá real, aunque no me hayas hecho en tu panza». «Los papás de verdad no se hacen en la panza, mi amor, se hacen en el corazón». Lucía sonrió y lo abrazó fuerte. «Entonces tú eres mi papá de corazón, y tú eres mi hija de corazón». Mientras caminaban hacia el auto, Lucía le contó sobre su día en la escuela. Había aprendido a dividir números grandes, había leído un cuento sobre dragones amigables y había ayudado a un niño nuevo que no hablaba bien español. «¿Sabes por qué lo ayudé?», le preguntó. «¿Por qué?» «Porque tú me enseñaste que cuando alguien está solo, hay que acercarse, como tú te acercaste a mí cuando estaba sola limpiando tu oficina. ¿Te acuerdas de esa noche?» «Sí, estaba muy asustada. Pero cuando tú me dijiste que no tenía que trabajar para que me quisieras, supe que eras diferente». «¿Diferente cómo?» «Como que eras de los papás buenos». En el auto, mientras manejaba hacia casa, Esteban pensó en todo lo que había cambiado. La empresa había pasado por meses difíciles. Había habido demandas, investigaciones, despidos. Carmen había renunciado finalmente y ahora trabajaba para una empresa más pequeña. Roberto Méndez y los otros ejecutivos involucrados habían sido despedidos y algunos enfrentaban cargos legales. Pero también había cosas buenas. La empresa había implementado nuevas políticas de protección. Mariana y las otras víctimas habían recibido compensaciones justas y él había aprendido a liderar de una manera completamente diferente. «¿Papá?», preguntó Lucía desde su asiento trasero. «¿Sí? ¿Mariana va a venir a cenar el domingo?» «Sí. ¿Te gusta que venga?» «Mucho. Es raro tener una mamá y un papá que no viven juntos, pero que se llevan bien. ¿Te gustaría que viviéramos todos juntos?», Lucía pensó durante un momento. «No, creo que así está bien.
Mariana es mi mamá de los fines de semana y de las canciones. Tú eres mi papá de todos los días y de los cuentos antes de dormir. ¿Y eso te hace feliz? Muy feliz. Porque antes no tenía a nadie de verdad, y ahora tengo dos personas que me quieren mucho. Cuando llegaron a casa, Lucía corrió hacia su cuarto para hacer la tarea. Esteban se quedó en la cocina, preparando la cena y pensando en la composición que tendría que escribir su hija. Media hora después, Lucía bajó con una hoja de papel. Ya terminé la composición. ¿La quieres escuchar? Me encantaría. Lucía se paró en medio de la sala, como si fuera a dar un discurso importante, y comenzó a leer. Mi papá se llama Esteban, pero yo le digo papá. No soy su hija de sangre, pero soy su hija de corazón, que es más importante. Él me encontró cuando yo estaba sola y me enseñó que no tengo que trabajar para que me quieran. Mi papá hace panqueques los sábados, me lee cuentos todas las noches y siempre me dice la verdad, aunque sea difícil. También tengo una mamá que se llama Mariana, que me canta canciones y me está enseñando a hacer flores de papel. Antes pensaba que las familias tenían que ser de una sola manera, pero aprendí que las familias se hacen con amor, no con reglas. Mi familia es perfecta, porque todos nos cuidamos. Fin. Cuando terminó de leer, Esteban tenía los ojos húmedos. ¿Está bien?, preguntó Lucía. Está perfecta como tú, como nosotros, lo corrigió ella, corriendo a abrazarlo. Esa noche, después de acostar a Lucía, Esteban se sentó en su oficina en casa y miró la foto que tenía en su escritorio. Él y Lucía en el parque, riéndose. Era una foto simple, pero capturaba todo lo que importaba. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Mariana. Gracias por darle a nuestra hija la familia que se merece. Esteban sonrió y escribió de vuelta. Gracias por enseñarme lo que significa ser padre. Apagó la luz y subió a su cuarto. Desde el pasillo podía escuchar la respiración tranquila de Lucía durmiendo. Ya no tenía pesadillas, ya no se despertaba preguntando si se podía quedar. Ahora dormía como lo que era, una niña segura, amada, con un hogar real. Y él dormía como lo que había aprendido a ser, un padre de verdad. Al día siguiente era sábado. Harían panqueques, irían al parque y tal vez visitarían a Mariana para aprender a hacer esas flores de papel que tanto le gustaban a Lucía. Era una vida simple, pero era una vida llena de amor. Era una vida que valía la pena. ¿Te tocó el corazón la historia de Esteban y Lucía? Esta hermosa narrativa nos recuerda que las familias no siempre se forman por sangre, sino por amor, dedicación y la valentía de hacer lo correcto. La transformación de un ejecutivo exitoso pero vacío en un padre amoroso, y el viaje de una niña que aprende que merece amor incondicional, nos enseña que nunca es tarde para cambiar nuestras prioridades y luchar por lo que realmente importa. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar el poder transformador del amor y la justicia. Queremos conocer a nuestra hermosa comunidad hispanohablante. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios junto con tu parte favorita de la historia. Tu interacción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que llegue al corazón. Si disfrutaste este relato y quieres más historias que te hagan reflexionar sobre la familia, el amor y la justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Juntos construimos esta comunidad de corazones que creen en el poder de hacer lo correcto